La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV presenta entrevista en exclusiva a la investigadora y decodificadora de la simbología maya atlante, Itzen Can. Tercera parte. Volvemos al programa La Verdad Oculta Radio TV, aquí bien acompañados con nuestra amiga Itzen Can. Y hace unos momentos le estábamos platicando con Itzen Can acerca de la Atlántida, y nos iba a platicar también acerca de esos seres mitológicos que nosotros conocemos, que como las sirenas o como los tritones. ¿Qué es lo que sabe Itzen Can acerca de estos seres? ¿En realidad sí existieron? Bueno, mira, contestando a esa pregunta, Javier, tritón es un término que se utilizó de dos maneras. Todos esos personajes que hablan en la mitología sí existieron, pero los representan de una manera simbólica. Por ejemplo, al Tritón, al famoso rey Tritón, del cual se habla como rey de la Atlántida, que se le representa como rey de los mares, se representa mitad pez y mitad ser humano. Así es. Es simbólico. Por los escritos antiguos y lo que he decodificado de la simbología, se sabe que este ser tuvo varias encarnaciones. Y desde la primera encarnó, aparte de que trae esencia acuática por el lugar de donde provenía, se le representa así como Tritón porque en su primera encarnación él se supone que encarna como marino, o sea, un ser que todo el tiempo depende de su vida del mar, que fue un gran marino, se desenvolvía como un pez, digamos, en el agua, gran navegante. Entonces, en aquel tiempo, y así quedó escrito en diferentes culturas, en diferentes leyendas, en diferentes grabados, que a los que eran grandes navegantes se les representaba como mitad pez, como si fueran peces, ¿no? Porque se desenvolvían de esa manera, como peces sobre el agua, ¿no? Okay. Pero no que tuvieran cola de pescado, ¿no? Como así los representan, sino que eran seres humanos tal cual, como tú, como yo, pero por su desenvolvimiento, la característica de su personalidad, que era, tenía una fuerte conexión con el mar, entonces por eso lo representaban como Tritón, e incluso a los atlantes que salían como emigrantes en otras regiones donde los recibían,
fueron los que los representaron con ese simbolismo de tritones, porque veían que eran, los atlantes veían que eran grandes navegantes, que tienen relación con los fenicios. Entonces los representaban de esa manera. Y el otro significado que tiene Tritón, que le dieron en particular a este rey Atlante, y que viene siendo el propio Kukulcán, Quetzalcóatl, porque está grabado ahí en su lápida, es porque Tritón en su etimología quiere decir 3 veces manifestado o 3 veces renacido, es la semilla 3 veces manifestada. Viene de tritos y de atos o atón, que para ellos esa era la semilla de vida, una semilla solar, el atón o el atos, y tritos quiere decir 3 veces manifestado. Entonces eso habla de que ese rey, en esa época que lo llaman Tritón, era su tercera encarnación. Ok, entonces, un ser Tritón, porque nosotros lo conocemos como un ser Tritón en la fantasía a todos los seres humanoides con cola de pez, o en fin, pero entonces, como tú nos estás explicando, Tritón es solamente en específico a un solo ser, a una sola persona, al rey Tritón, solamente sí. A él se le llamaba así. Se le llamaba en particular, digamos, primeramente a él como rey de la Atlántida, rey Tritón, el famoso rey Tritón de la mitología. Okay. Y de manera popular se les llamó seres pez, y después también tritones a los emigrantes de la Atlántida. Okay. Por lo mismo, esa capacidad que te comentaba de grandes navegantes, de que pues casi toda su vida se desenvolvía en derredor a lo que era el mar, ¿sí? Y entonces así fue como se les describía de manera simbólica, como seres pez, por cómo se desenvolvían, y aparte llegaron a esas zonas, a otras zonas llegaron precisamente vía por mar, ¿no? Ok, muy bien. Entonces el rey Tritón, ahora sí que fue la primera encarnación. Tercera encarnación de un ser el cual está representado en los grabados de simbología hierática como el avatar, así lo describen, porque son símbolos que te hablan de los sagrados misterios, que viene siendo como que el lado muy espiritual de estas civilizaciones antiguas, ¿no? Su lado espiritual. Y ellos lo describen a este ser como avatar. Y este avatar, pues tuvo precisamente, se le llama avatar a una encarnación de un ser de alto nivel evolutivo, una divinidad, por así decirlo. Hubo varias encarnaciones, varias bajadas, varias venidas, y la tercera lo identifican como Kukulcán, como Quetzalcóatl, el de la leyenda, ¿no? El hombre blanco barbado, el que les transmitió todo su conocimiento, etcétera, etcétera, un ser de alto nivel evolutivo, y que en los grabados de Palenque está identificado y confirmado como el que estaba encerrado en el sarcófago de la tumba del templo de las inscripciones, del palacio de la pirámide, perdón, de las inscripciones, que le llaman el rey Pacal o Pacal el Grande. Él está identificado en los grabados, en distintos grabados de ahí de Palenque, está identificado como Kukulcán, como Quetzalcóatl, el de las leyendas. Ok, entonces Kukulcán igual a Quetzalcóatl. Sí, es el mismo, nada más uno lo nombraban los náhuatl y otro los mayas, pero es el... ¿Por qué nosotros lo conocemos como la serpiente emplumada? La serpiente emplumada porque esa era la simbología con la que lo representaban. Y la serpiente emplumada es muy importante que lo menciones, porque las personas ubican esa simbología como una serpiente terrestre.
y no es así. El simbolismo original, antiguo, según la simbología hierática, el simbolismo de la serpiente emplumada era una serpiente cósmica solar. Ujú. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Una serpiente cósmica solar que volaba. Por eso es aquello de serpiente emplumada. Sí. Eso quiere decir que no era una serpiente terrestre, sino que era un dragón. La realidad de la simbología de Quetzalcóatl o Kukulcán, que te digo, una es dentro de la lengua maya y dentro de la lengua náhuatl, pero son el mismo personaje. La realidad de esa simbología es un dragón, no es una serpiente, ¿sí? Es un dragón. ¿Y por qué te lo digo? Bueno, porque precisamente aparece, está grabado como tal en la lápida de su tumba. Y al decodificar yo la lápida, los símbolos de la lápida, una de mis grandes sorpresas fue que aparecen los rostros de dragones. Aparece la dualidad como dragón masculino y dragón femenino, porque Kukulcán manejaba la dualidad, la polaridad, porque él era un dios creador. Todos los que tienen, los seres que tienen el poder creador, es decir, que tienen la facultad para manejar la energía y dar vida a nuevas creaciones, manejan ambas polaridades, tienen el dominio sobre ambas polaridades, que son femenino-masculino, como si fueran seres andróginos. Okay. ¿Sí? Entonces aparece en su lápida los dragones, el par de dragones, la dualidad femenino y masculino. Okay, entonces, como es una serpiente solar, quiere decir que no es terrestre, es cósmica. Es una serpiente solar, te remite a fuego. ¿Y cuál es la única serpiente que tenía esa connotación de fuego? Un dragón. Claro. ¿Sí? Ok, de hecho en las pirámides, en las bases de las pirámides está el rostro de Quetzalcóatl, ¿no? Y está representado Sí, como una serpiente. pero no es una serpiente. Si tú precisamente estudia los rostros de esas serpientes abajo, donde rematan ahí en la pirámide, Uh-huh. obsérvalos. Y son dragones, no son serpientes. Tienen el rostro de una serpiente, es diferente. Incluso tiene las plumas, pero tiene diferentes simbolismos que hablan de energía solar. Okay. Ahí en su cabeza y las plumas que tiene en su derredor, los ojos, en fin, tiene simbología precisamente solar. Y aparte, bueno, ya les ves ahí la conformación del rostro y demás, Claro. y te das cuenta que no es una serpiente, es un dragón. De hecho sí tiene una complexión como que muy robusta, muy cuadrada. Sí. Y... Ok, sí se ve distinta a lo mejor a una serpiente. De hecho, pero bueno, discúlpame que te lo vuelva a preguntar, pero quiero que quede bien claro entonces. En este caso, el dragón que estás haciendo referencia, ¿es una forma literal o es una... solamente fue una representación, como dices, un dragón cósmico? Bueno, Porque... es simbología, es simbólico, pero como todo simbolismo es múltiple, tiene diferentes significados. Una porque te está hablando de su jerarquía espiritual, te está hablando de que era un espíritu, un ser solar de alto nivel espiritual. Esa es una, un ser cósmico de alto nivel espiritual, esa es su jerarquía. Dos, como tal, se identificó a nivel físico en su diario vivir y en su reinado. Fue toda una dinastía. La dinastía Kan no era la dinastía de la serpiente, como lo mismo que estamos repitiendo, que estamos hablando. No era una serpiente terrestre como tal, sino era la dinastía o el imperio del dragón, ¿sí? Sí. Haciendo referencia, fue una secuencia de reyes que traían como esa herencia genética
Se habla porque está escrito que fue una dinastía de reyes muy grande, de gran nobleza, de gran conocimiento, que fue lo que hizo que crearan un gran imperio en una época dorada. Entonces te habla de varias cosas. Aparte, al mismo tiempo que todo tiene una hilación, te están hablando de energía espiritual solar. Ese dragón viene siendo lo que conocemos como la energía Kundalini. Okay. ¿Sí? Entonces de eso te están hablando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la lápida se hizo de manera codificada, tal cual. Y la codificación se hizo en base a un ordenador, tal cual. O sea, no la hicieron de manera primitiva, pero para nada. Y se le nota, ¿no? Todo el diseño, en fin. Y la codificación se hizo en varios niveles. Tiene varios niveles. Es como si fuera, tú ves la cruz que está en medio de la lápida, imagínate que es un obelisco. El obelisco tiene 4 caras. Sí. Entonces, haz de cuenta que en la decodificación, en los varios niveles, tú al ir pasando de un nivel a otro, haz de cuenta que vas girando el obelisco y le vas viendo las diferentes caras. Y te va mostrando en cada cara diferente explicación, diferente información. Okay. Aunque la lápida te muestre una sola cara, los mismos símbolos están en diferentes niveles codificados, te van mostrando diferente información para cada nivel. Y de la superficie, es decir, lo que ves a simple vista, tiene una información más, digamos, histórica, más superficial, más sencilla, digamos, y conforme vas avanzando a diferentes niveles de decodificación más profundos, precisamente la información que vas encontrando es más profunda, ¿sí? Entonces llega un momento en que estos dragones te están hablando que son cadenas de ADN, están conformando cadenas de ADN, te están hablando de la genética con la que fueron conformados y creados los seres humanos. ¿Por qué? Porque llega el momento en que la lápida te presenta el proyecto de vida humana, de creación y desarrollo humano. Entonces, es como el plan desde antes de que fuera creado el ser humano, trazan todo el proyecto y te lo están presentando en la lápida. Entonces, viene incluso en una parte de la decodificación, ahí mismo de la lápida, en otro nivel, se ve como esos 2 dragones representan los aparatos reproductivos, aparatos femenino-masculino, y iban a mostrar cómo se iban a reproducir los seres humanos, de qué manera iba a ser, pero desde la visión cósmica, desde la visión de ellos. Entonces te muestran todo ese proceso de reproducción sexual, pero te lo muestran desde un punto de vista más espiritual, más ligado a lo cósmico. Ok, muy interesante. De hecho, haciendo referencia a lo que tú nos estás platicando acerca de los dragones masculino y femenino que tú nos estás comentando, quería presentarlo, tu libro que muy amablemente me hiciste llegar. Muchísimas gracias, Itzen. De hecho se llama Kukulkan, Código de un Avatar, que es lo que ya estabas comentando, que es un avatar. Y sí, precisamente aquí le puse una pestañita porque se me hizo muy interesante acerca del dragón. Quiero decir, sabemos que hay dragones en China, en África, los dragones medievales fantásticos, de fantasía, y en todos lados, pero yo no sabía que nosotros, sabía de Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada y que podría ser una representación de un dragón, pero no que hubiera vestigios de un dragón en cuanto a los mayas, que hayan dejado en sus vestigios formas de un dragón. Y aquí en tu libro vienen
En tu libro vienen lo que ahorita lo estabas comentando, la forma masculina, la forma femenina, y dejando a un lado, por ejemplo, Quetzalcóatl, que son la serpiente emplumada. Pero, por ejemplo, si yo, por ejemplo, no conozco a un gato y quiero hacer la escultura de un gato, ¿cómo la voy a hacer si no conozco una fisionomía de un gato? Entonces, por eso te preguntaba yo si en realidad era ficticio, o en realidad ellos estuvieron en contacto con un tipo de seres de esta envergadura, para ellos poderlo sí, claro, dejar estos vestigios. Sí, te entiendo. Mira, yo de eso no tengo prueba, pero ante los símbolos, pues pienso lo mismo que tú, ¿no? Tuvieron que haber conocido algo de quizá algún ser del tipo, ¿no? Para haber utilizado. Normalmente los simbolismos utilizaban seres precisamente de la naturaleza, para representar tal o cual característica en el ser humano o en tal divinidad, en fin. Entonces, así como utilizaban la serpiente, o como utilizaban un conejo, o como utilizaban, en fin, pues también pudieron haber utilizado al dragón, porque en realidad haya existido, pues como existió un dinosaurio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso sí puede ser factible. Claro, está muy interesante. De hecho, estábamos viendo las imágenes ahorita, de las que vienen aquí en el libro. Ahorita se ven mejor en las imágenes en las que estábamos pasando, pero está muy interesante. Yo no conocía que tuviéramos dragones nosotros aquí en nuestra República Mexicana, o que hubiese habido historia de que aquí habían dragones, y esto es muy interesante. Sí, a mí, yo te soy honesta, dentro de las leyendas y toda la simbología que se manejaba, yo tampoco conocía que manejaran simbología de dragones, y sí me sorprendió mucho cuando decodifiqué esas imágenes, ¿no? Y que si después las personas las ven, que ya las he mostrado también por internet, y si la ven los arqueólogos, pues se van a dar cuenta que sí son muy claras, o sea, no se necesita mucha imaginación, sí, para encontrarles forma de dragones, ¿no? Así es. De hecho, aquí tú lo tienes especificado con una línea de codificado, cuernos, viene con una corona, viene con los ojos, viene todo se ve en realidad así como tú lo dices. Y le puse un poquito, hay una imagen que le puse un poquito de color, porque dije, bueno, si no se dan cuenta, ahí les va con color para que vean que sí. Claro. Muy bien. Entonces, volviendo a estos dragones, que me encanta ese tema, no pudieran ser, vamos a meternos tantito en lo que son las razas que se conocen y no se conocen, y que son conspiranoia, que serían las razas draconianas. ¿No pudiera ser este tipo de seres? Bueno, hasta ahorita en la simbología que yo he decodificado, no. Hasta ahorita no he encontrado nada que hable de eso, ¿no? Okay. Con lo que he encontrado relaciones con la constelación de Sirio. Es con lo que le he encontrado relación. Incluso la simbología que yo he encontrado que lo relaciona con Sirio es precisamente como el Can Mayor. Okay. Pero el Can Mayor, en su etimología original y como se le conocía en la antigüedad, se le representaba no como un perro, sino como una serpiente cósmica. Volvemos a caer en lo mismo. Okay. Porque Can simboliza, en la lengua madre, simboliza esta terminología que representa serpiente, simboliza serpiente, o se traduce como serpiente. Claro. Can Mayor, y que es como conocemos a la constelación de Sirio. Incluso, pues, te lo mencionan en tribus primitivas como las de los Dogon, ¿no? Así es. Que hacen referencias a seres de Sirio. Nada más hay un poquito dentro de
de esas narraciones que hacen, que lo relacionan con seres del cosmos, hay un poquito de malentendidos, ¿no? Y a lo mejor que generalizan mucho las cosas, porque es una información que se repite, una historia que se repite a través también de los sumerios y de lo que conocemos como los famosos Enki y Enlil, pero que sí han aportado información importante, pero han generalizado mucho como que en fatalismos, ¿no? Y como que en mucho de negativo. Entonces, ahí yo me he metido un poquito a investigar de eso, porque parte de lo que he decodificado de ahí de Palenque aparece precisamente Kukulcán y el ser al que llaman Pacal, que es el mismo. Okay. Aparece en un nivel de decodificación representado igual que el famoso Enki sumerio, manipulando el árbol de la vida, la genética humana. Entonces ahí en ese punto es donde se unifican esa historia sumeria con esta otra historia maya atlante. Y que por lo que yo he decodificado en Palenque, es una historia positiva, donde todo lo que te están narrando te habla de manera positiva, como este ser Kukulcán, Quetzalcóatl, creador de los seres humanos, que en las mismas leyendas mexicas o mayas te hablan bien de él, sí. Te hablan como un ser superior, te hablan como un ser que les aportó mucho, que les dio mucho, por eso lo convirtieron en una divinidad. A Enki. A Quetzalcóatl. Okay. ¿Sí? ¿Y no hay ningún detractor, discúlpame? No. Como si lo hubo en las tablillas sumerias, que era Enlil. Exacto. Pero si tú ves en lo que han traducido, en lo que nos cuentan de la historia sumeria de Enki y Enlil, pues te hablan como que los dos no fueron muy lindos, que digamos, y que realmente su intervención con los seres humanos fue fea desde su base, claro. Manipuladora, y sobre todo les dan connotación de seres malos, ¿no? De que crearon al ser humano para tenerlo nada más como un vil esclavo. Entonces te muestran ahora sí que el vaso medio vacío, ¿no? Cuando puedes verlo medio lleno. Claro. Pero la realidad es, yo me baso en lo que están narrando, en lo que dejaron ahí grabado, que cuentan los propios mayatlantes, su sacerdote, que pues era el conocimiento más serio, más profundo, de mayor importancia, porque formaba parte de los sagrados misterios. Y entonces ahí ellos nos narran cómo fue un ser que, precisamente volvemos a lo del dragón, sí, de esencia cósmico solar, ¿sí? Que estamos hablando de una genética de alto nivel espiritual que fue heredada a través de este ser, Kukulcán, Quetzalcóatl o Enki. Fue heredada por la transmisión de su propio gen o semilla, que lo implanta en los seres humanos. Y ahí es donde entra, en ese lapso de tiempo y en esa parte de la narración, es donde cabe hablar del famoso eslabón perdido, ¿sí? Que después aparece el Homo sapiens. Homo sapiens, así es. Entonces nos hicieron un gran favor. Le hicieron un gran favor a la especie humana, ¿sí? Porque entonces se supone que la dotan de esas características genéticas cósmicos solares, y que se supone por los sagrados misterios, por esos simbolismos, que le transmiten esa herencia espiritual, que le da el don del lenguaje, un lenguaje genético espiritual elevado.
y que nos hace ser lo que somos ahora, ¿no? En la actualidad. Hablando de las capacidades armónicas y equilibradas del ser humano, ¿no? Ok, entonces, según los textos sumerios, fuimos creados, pero de forma como esclavos, como tú lo dices, viéndolo desde el punto de vista de un vaso medio vacío, y desde el punto de vista de los mayas o Kukulcán, fuimos creados como una necesidad espiritual, como una necesidad de dualidad. Mira, fuimos creados, puede entrar el término necesidad y no. Ellos son seres que llegan a un nivel evolutivo en que tienen ya esa capacidad creadora. Y parte de su trabajo o desarrollo evolutivo es crear vida, ¿sí? Sí. Entonces ya es parte de su naturaleza, ¿sí? Pero lo que crean debe de servir para algo, ¿sí? Entonces ahí ya podría entrar el decir, pues, como una necesidad, ¿sí? Por si así se le quiere llamar. En este sentido, se crea al ser humano, pero según lo que describen los grabados, se dio como una creación especial, algo especial, o sea, todo lo contrario a lo que han venido manejando a través de los escritos sumerios, de la interpretación que le dieron a los grabados sumerios, de que como esclavos y todo lo negativo y oscuro que gira en torno a eso. Todo lo contrario. Acá se nos muestra que fuimos creados como como algo especial. Y así como fuimos creados como algo especial, así se les trató y se les fue dando seguimiento. Por ese seguimiento que se le daba fue que se intervino varias veces para hacer modificaciones genéticas y que fuera mejorando, que fuera creciendo, ¿sí? Pero por ese cuidado que se le dio, por ese trato especial, por esa manera en cómo se le ve, por ese, digamos, esa perspectiva desde la cual se le veía de que era una creación especial. Y se le describen ahí mismo en la lápida, en los diferentes grabados, que fue creado con una dualidad y que eso lo hacía especial, esa dualidad, esa polaridad que las iba a tener juntas de manera interna, que eso lo hacía muy especial porque se iba a observar su desarrollo y de ese desenvolvimiento que iba a tener, pues los seres creadores iban a aprender de nosotros. Okay. Pero si ellos iban a aprender de nosotros, pues imagínate, eso nos coloca en un nivel más alto, ¿no? Más especial, es como una creación especial. Y entonces ellos narran en los mismos grabados y en escritos antiguos cómo estos seres vinieron, o sea, no nada más crearon y se fueron, sino que estuvieron presentes en diferentes etapas de la vida del ser humano, ayudándolo, conviviendo a la par, como hermanos, amigos, compañeros y maestros, ¿sí? No como dioses, ¿sí? Que están lejanos y que hay solamente que venerarlos, y no. Ellos narran, describen que fueron seres que estuvieron con los seres humanos, conviviendo como iguales y ayudándolos y transmitiéndoles toda su sabiduría, sin digamos, sin recelos, sin mayor interés de por medio. Incluso esto que yo te estoy diciendo lo confirman en los indios Hopi, que ellos conservan en sus tradiciones mucho de lo que sucedió en aquel tiempo, porque se lo han ido
pasando, ¿no? De boca en boca desde sus ancestros, la historia de aquellos tiempos, y ellos te hablan de estos seres creadores, te hablan de este ser en particular, Enki, que no lo reconocen con ese nombre, obviamente, de este mismo ser Kukulcán, que ellos le llaman Pahana, o el hombre blanco de las estrellas. Ellos los reconocen, les llaman los Kachinas, y los reconocen como sabios venerables. ¿Tú crees que si hubieran sido esos seres malvados, como hablan en lo que traducen de los sumerios, pues los Hopi no se expresarían así de bonito, ¿no? Pues claro. Te hablan de que eran seres que venían de las estrellas, los describen no como dioses, sino como hermanos, tal cual, que porque así se comportaban y se desenvolvían con ellos. Ajá. Y te hablan, ellos ya identifican precisamente a esos seres Kachinas, esos seres venidos del espacio, te identifican plenamente que estuvieron viviendo en la zona de Palenque, ahí en esa ciudad que para los Hopi era sagrada. Le llamaban la ciudad roja, Palatcuatli. Okay. Digo, no sé si lo pronuncié correctamente, pero así se escribe, ¿no? Ajá. Y eso también viene a confirmar lo de Kukulcán como este ser cósmico. Ok, ahora que tú estás diciendo que interactuaron los mayas de ese entonces con estos seres que muy probablemente podrían ser de Sirio, que es la conexión que encontraste. Bueno, hay mención importante a Sirio, pero se sabe también que han estado conviviendo con seres de diferentes regiones, ¿no?, del cosmos. Okay. Entonces no es exclusivo de Sirio para nada. Hay menciones de Pléyades, menciones de Venus, hay diferentes menciones también importantes, ¿no?, de otras regiones del cosmos. Hay una mención importante, algo que gira en torno a la constelación de Sirio, pero no son de diferentes, hubo de varias regiones del espacio del cosmos, y siguiendo con lo del tema de los sumerios, pues así como se identifica a Kukulcán o Quetzalcóatl con Enki, que ya luego cuando vean las imágenes que les comento, que he decodificado de ahí de los paneles maya-atlantes, pues se identifica su contraparte, que era, digamos, su polaridad externa, a Enlil, como Tezcatlipoca, que era la contraparte, digamos, el lado oscuro de Quetzalcóatl, no porque fuera él mismo, eran individuos aparte. Ajá. Pero con él esa es la conexión, ¿no?, con los sumerios. El Enlil se identifica como con Tezcatlipoca, el famoso hermano de Quetzalcóatl o de Kukulcán, que es al que le cede el trono por evitar una guerra, por evitar la guerra, ¿no? Ahí también hay distorsión en las leyendas, que dicen que lo emborracharon, y bueno, ya eso en un ser con tal desarrollo y nivel evolutivo, no checa ese dato, ¿verdad?, de que lo hayan emborrachado, porque por ahí también se maneja eso de la leyenda de Quetzalcóatl. No, lo que está grabado y que lo narran también los Hopi es por guerras. Hubo guerras importantes y que ellos, precisamente los Hopi, emigran a razón de esas guerras, y uno de los líderes fuertes que levantó a las personas de aquel tiempo, a un gran grupo de gente para hacer guerra, fue precisamente este hermano de Kukulcán o Quetzalcóatl, y por evitar una guerra, que en ese tiempo era rey Kukulcán, le cede el trono porque era lo que el hermano pretendía, tener el trono. Entonces se lo cede,
Esto está narrado también en los grabados ahí de Palenque. Le cede el trono Kukulcán Quetzalcóatl, que es el mismo rey Pacal, al que llaman Pacal el Grande. Ok, pues en realidad lo que nos estás contando es una vuelta de tuercas, porque lo que todos sabemos, o bueno, es más generalizado, es la historia gris o oscura de los textos sumerios, y con esto que tú nos estás contando en realidad es algo muy importante y muy interesante que no se había escuchado antes. Sí, mira, a mí me parece muy importante que darle esa vuelta, por así decirlo, a la visión que se tenía de estos personajes, porque realmente ya hay mucho en este planeta de estar viendo puro negativo, ¿no? Sí. Entonces, cuando los investigadores, arqueólogos, la gente en general se dé cuenta de esa conexión de lo sumerio con lo maya atlante, del Enki con Kukulcán, ahí es cuando le van a poder dar la vuelta, ¿me entiendes? Porque Kukulcán es un gran personaje, pero es un personaje que a través de los grabados, de lo que hay escrito de él, te das cuenta que fue un gran ser de luz, un ser con un alto nivel de desarrollo, un alto nivel evolutivo, desarrollo espiritual muy grande, y que aportó mucho a la humanidad de aquel tiempo. Ok. Bueno, me imagino, bueno, vino como encarnación, como tú lo comentas, tomando forma humana, porque yo vi aquí en tu libro, en el cual se hace una referencia y es muy parecido al dios, no, al emperador, a Akenatón, al faraón. Esa imagen que ves es porque yo en esa parte estoy mostrando la conexión que hay entre lo maya atlante y lo egipcio, porque los egipcios fueron en realidad atlantes, maya atlantes, que emigraron antes del hundimiento de la Atlántida, emigraron en diferentes etapas, no fue una sola ocasión, emigraron en diferentes etapas antes del hundimiento y llegan a Egipto, entre otras zonas, más porque hubo migraciones a diferentes partes. Y una de las pruebas, yo estaba identificando precisamente al faraón Anekatón o Akenatón, comparándolo con las representaciones de Kukulcán, y cómo hay esa identidad entre ambos. ¿Por qué? Porque Akenatón o Anekatón, él tenía todo el conocimiento de lo que fue la Atlántida, y este avatar solar, que fue rey de Atlántida también, tenía conocimiento por medio del templo de Heliópolis, de los sacerdotes, que se trajeron consigo todo el conocimiento atlante, lo llevaron a Egipto. Y entonces él continúa, el faraón Anekatón continúa con esta misma filosofía maya atlante. Él era lo que transmitía con su filosofía del dios solar, el dios único. Era el conocimiento mismo de los sagrados misterios maya atlante. Por eso los estaba confrontando, no porque fueran el mismo personaje, ¿no? Pero sino para mostrar esa conexión maya con lo egipcio, y que en todo momento, también de manera simbólica, manejó mucho simbolismo el faraón Anekatón para representar, pero que no fuera de conocimiento de todas las personas, de cualquier persona, representar los sagrados misterios mayatlantes y hablar al mismo tiempo de este dios solar, de este ser que bajó, encarnó, etcétera, etcétera. Ok, muy interesante. De hecho, yo como lo conozco, pues también como el faraón Akenatón,
y en realidad él fue un precursor en los libros, en la historia dice que él fue el que rompió con el politeísmo y inició el monoteísmo hacia solamente el dios Ra, el dios Sol, era el único y más poderoso. Así es, y contrario, perdón que te interrumpa, pero quiero aprovechar para comentar. Claro. Contrario a que en un principio se creía que los mayas adoraban a muchos dioses, pues para nada, ellos manejaban su filosofía, toda estaba basada en el Dios único, era un solo creador y lo llamaban Unapku. Entonces es otra de las identificaciones y conexiones que hay entre la filosofía que manejaba Anecatón o Akenatón con esta filosofía maya-atlante, que era la misma, continuaron con lo mismo maya-atlante en Egipto. Ok, muy bien. Ahora, ya que nos estabas comentando y viendo las imágenes de cómo lo representaban tanto a Akenatón como a Kukulcán, y dado que se han encontrado esqueletos con la cabeza deformada, siempre he tenido esa intriga. Se menciona en la historia que desde que eran pequeños a los niños se les deformaba la cabeza para que fueran, de cierta manera, eran elegidos, pues. ¿Esto qué tan cierto es? En realidad, esos cráneos multicefálicos muy grandes, ¿eran deformados o no todos los fueron deformados, o en realidad lo que querían ellos era parecerse a alguien? Exacto, sí, mira, yo hasta ahorita de lo que tengo conocimiento, se supone que han encontrado pues esqueletos con el cráneo así deforme, ¿no? Alargado. Forma de cónico. Sí, entonces yo lo que tengo comprendido hasta ahorita es que trataban de imitar a alguien, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aparece también en algunas representaciones el propio Kukulcán con el rostro deforme o la cabeza deforme. Pero yo sé por la investigación que él no era así, en su aspecto natural, sino que eran representaciones simbólicas y tenían un porqué, ya que con esas representaciones estaban hablando de ciertas características de ese personaje. Por ejemplo, hay un panel, un grabado en el que aparece Kukulcán o el rey Pakal con el perfil deforme al estilo de un ave. Okay. Incluso la nariz un poco corvada, ¿no? Aguileña, ajá. Sí, entonces él no era así en realidad, pero ese panel ese grabado está precisamente hablando de que a él lo representaban como el ave del paraíso. Entonces por eso trae un penacho de ave de paraíso y continúan con su rostro, ¿sí? Como dándole seguimiento a ese simbolismo, y lo representan con su rostro un poquito deforme, siguiendo la forma del ave del paraíso, para que quedara como que no hubiera duda de que eso era lo que estaban tratando de representar. Sin embargo, el personaje en la realidad no era así, ¿sí? Okay. ¿A qué voy? A que si a la posteridad las personas, como así sucedió, no supieron después interpretar los simbolismos, olvidaron todo ese conocimiento, llegaban y veían esos paneles de su divinidad, esos grabados, y trataban un poquito de imitarle, de ser como ellos, quizá de traer sus características espirituales, ¿no? Su desarrollo, sus capacidades, y a lo mejor quizá dándole, queriendo imitarlo. Es un ejemplo que doy de este personaje,
fue que hacen esa deformidad de sus cráneos, ¿no? Imitando a representaciones que han visto de esos seres, pero en realidad son representaciones simbólicas, como por ejemplo Anecatón se representaba de manera ondulante en sus imágenes, y él no era así. Decían que tenía, pues se veían hasta como caderas medio afeminado, ¿no? Así es. Pero era simbolismo dentro de los sagrados misterios, y lo que estaba él tratando de representar, porque lo hizo en muchos grabados, no nada más en uno, era el culto a la serpiente, o al dios serpiente Kukulcán, el dios serpiente solar. Incluso hay unas imágenes en que se ve muy claro con el rostro deforme y que le da seguimiento a la toca sacerdotal o clav que se ponían. Uh-huh. Completamente está representando lo que es una cobra completamente abierta. Sí. Está idéntico. Yo también, esa es una de las imágenes que he presentado en internet, y me parece que la tengo en el libro, para que vean cómo las representaciones no significa que así el personaje era tal cual, de manera natural, física, sino que son simbolismos. Todos esos grabados que pertenecían a los sagrados misterios, que manejan simbología hierática, pues es así tal cual, manejan, en su mayoría son simbolismos que te transmiten un mensaje profundo, pero no te están queriendo decir de manera superficial, sabes que así era esta persona, ¿no? Con el rostro deforme, con el cuerpo ondulante, no, sino que deben ser interpretados de una manera más profunda, sabiendo precisamente que era lenguaje hierático, lenguaje, escritura sacerdotal, ¿no? Simbología hierática. Ok, muy bien. Ahora que estábamos tocando el tema de las cabezas deformes o deformadas, me gustaría tocar un poco el tema acerca de los sacrificios, que ya lo veíamos, como vemos el comparativo de la historia sumeria. Enlil pedía sacrificios. Entonces, ahora acá Kukulcán, viéndolo como el lado de Enki, él no pedía sacrificios. Quetzalcóatl, de hecho, está especificado en la historia que él no pedía sacrificios. O sea, él era un dios muy aparte. David Parcerisa Puig. Ya para entrar en el tema que ahora sí dominas a la perfección, que son los Anunnaki, ¿sí? ¿Cuál fue tu método de investigación? Quiero decir, ¿de dónde tomaste las bases, además de los libros de Zacarías Sitchin? Bueno, yo hacía muchos años que había leído los libros de Sitchin, o había, digamos, coqueteado con ellos. No había quizás profundizado lo suficiente, ¿no? Como para, digamos, enfocar ahí mis investigaciones. Pero yo mi base es la ufología, es toda la historia de la ufología. Y hablo, aparte de la época esta de la antigüedad, la Edad Media, también me interesó mucho la era moderna de los platillos volantes, que se inicia en el año 47, con el estrellamiento del OVNI de Roswell, con el avistamiento de los 9 platillos volantes que vio el piloto civil Kenneth Arnold. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias. Parte de lo que tiene grabado que yo quería mencionar, claro, es que cuenta la historia de la humanidad, las diferentes eras, y habla de diferentes continentes, diferentes tierras que existieron en esas eras distintas y se hundieron y desaparecieron.
pero en la parte alta de la lápida menciona que estas tierras, antiguos continentes de Zapata. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.